Muy buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias a todas las personas que me siguen y sobre todo a las personas que me escriben. Porque realmente la idea es contribuir para tener un país mejor. En ese enfoque y en esa línea, un poco hice un pequeño análisis de cómo está la situación hoy, cómo estoy viendo y cómo están viendo muchas de las personas que no tienen rostro. Empresarios que no quieren hablar, profesionales que tienen miedo. Tienen miedo de hablar, tienen miedo de involucrarse. Y en base a eso, yo creo que estamos viviendo momentos muy difíciles en el país, en donde los valores ya fueron cambiados. Y fueron cambiados por muchas cosas. El poder para conseguir beneficios de toda índole es el común denominador. El tener que pedir un favor para obtener un trabajo, esa es la moneda de cambio. Ese es hoy el ABC en el Paraguay. Oportunidades de trabajo, de gente preparada, de gente que quiere progresar, nos está viendo. Todo es por moneda de cambio. El gobierno, lastimosamente, y lo digo y lo voy a volver a repetir para que se entienda bien, lastimosamente no nos está dando el ejemplo. Por muchas razones que se publican en muchos medios. Y no lo estoy haciendo yo. Hoy se desnuda la situación país. Y es triste. Realmente es triste porque en vez de irnos para adelante, hacemos la del cangrejo, nos vamos para atrás. Y ahí me vino en mente la letra del famoso tango siglo XX Cambalache, en donde en una parte dice que da lo mismo ser derecho que traidor. Fíjense, que es una gran verdad, ¿eh? Y sigue diciendo, todo es lo mismo, un burro que un gran profesor. Y le doy la derecha y le doy el guante, porque estamos así. Qué triste, ¿eh? Es muy triste, pero yo creo que los culpables somos nosotros, los ciudadanos, porque cada uno desde su lugar, ¿qué hace por cambiar este país? ¿Qué le decimos a las autoridades? Les recibimos como si fueran señores. Y mi papá siempre me enseñó que es más fácil ser de una profesión que ser señor. Siempre me decía, cuidado con eso. Y yo hoy puedo decir que es una gran verdad. Entonces, cada día que amanece en este país, nos encontramos con un montón de problemas y pocas soluciones. Y son contadas excepciones dentro hoy del equipo de gobierno que hacen las cosas como se tienen que hacer. Pero contadas. Quizás no me entren en los 5 dedos de la mano para decir, hay 5. Ni tan siquiera un plan estratégico no nos cuentan de cómo vamos a ir adelante. Y nos dijeron, vamos a estar mejor. Qué frase fuerte, ¿eh? Y yo les pregunto a ustedes, ¿están mejor? ¿O cómo vamos? ¿Qué ganas de amanecer un día y aplaudirle al presidente de la República por la gestión, por la claridad con que se están llevando las cosas? Quiero, sinceramente quiero, y yo creo que muchas de las personas también quieren. ¿Cómo avanzamos? Bueno, les dejo un poco ese deber. Y si vamos a seguir aplaudiendo, y yo no estoy proponiendo salir a las calles, ni
generar líos. Pero sí, cada uno en nuestro lugar, dejar de aplaudir lo que está mal y aprender a decir las cosas por su nombre. Eso nomás. Bueno, hoy voy a tocar un tema. La semana pasada estuvo conmigo Paulina Serrano, concejal municipal, donde tocamos profundamente el tema de la municipalidad y lo desastroso que es. Y hoy lo invité a un amigo, empresario, presidente de una empresa que apuesta y está apostando mucho por el país, donde hizo proyecto Costa Lago Hernandarias, proyecto Primera Vivienda, proyecto Segunda Vivienda, con Cristal Lagún, proyecto Sector Corporativo. Hace inversiones tanto en Asunción como en el interior del país, Hernandarias, Pedro Juan, Altos. Y es una de las personas como yo que creemos en el Paraguay. Y seguimos invirtiendo porque yo también desde mi lugar, en menor escala, invierto. Entonces vamos a tocar un poco temas hoy que nos hacen a todos. Y yo creo que van a poder sacar importantes conclusiones de acuerdo a lo que vamos a conversar esta noche. Gonzalo Facas, presidente de ISA, ¿cómo andamos? Bien, muy bien. Gracias, Gustavo, por tu invitación. Gracias me siento honrado por tu invitación, pero además también agradecerte por tu continua lucha por lo que dijiste al principio, ¿no? Los que te conocemos sabemos de tu ímpetu y de todos los días, tu incansable lucha por tratar de que las cosas no sigan un continuo. Siempre dicen que es la mejor definición de locura el pensar que las cosas van a cambiar si seguimos haciendo lo mismo. Sí. La mejor definición de demencia. Así que bueno, nada, agradecerte por las ganas con que muchas veces trata de que las cosas cambien y decir las cosas como son. Así que te agradezco la invitación al programa y a tocar estos temas que nos llevan o que necesitamos que cambien realmente. Sí, porque dentro del sector privado, que es donde nosotros apuntamos, las cosas no están fáciles. ¿Cómo ves vos, de acuerdo con las prioridades de gobierno? ¿Existe un plan estratégico de urbanismo? No, claramente no. No veo un plan estratégico de urbanismo ni en Asunción ni en ningún otro lugar de Paraguay. No veo un crecimiento ordenado, al contrario, veo un crecimiento muy desordenado y al mismo tiempo veo al sector privado a un ritmo muy superior que el sector público, lo cual agrava la situación, porque cuando hay desorden y se crece sin que el sector público acompañe con la infraestructura, se dan cosas sumamente graves. Y que muchas veces nosotros lo vemos, es como cuando ponen un cartel publicitario en la esquina de tu casa o en el recorrido que haces habitualmente para ir al trabajo. El primer día te llama mucho la atención. Sí. El segundo día incluso ves detalles que no habías visto el primer día, pero a la semana pasa a ser parte del paisaje. Y yo siento que nosotros, los asuncenos, los que vivimos todo el día en Asunción, es como que ya vemos como parte del paisaje la esquina siempre hago chistes al respecto, la esquina de hace 23 años que vivo en Paraguay, la esquina de Senador Long y Avenida España siempre tiene agua, no sé cuál es el caño que está roto. Digo, vemos como parte del paisaje que Aviadores del Chaco tenga falta de veredas. O sea, yo no puedo ir desde Skype, nuestro edificio de oficinas corporativas, hasta el Sheraton, que son 2 cuadras, no puedo caminar porque no hay veredas. Sí. Que tengamos muchas veces los desagües con aguas hervidas a cielo abierto. Entonces, ese tema lo tenemos ya como parte de nuestro paisaje, pero para nosotros es parte del paisaje, muchas veces no le prestamos atención, pero tiene un impacto enorme en la gente que viene de afuera. Sí. Yo siempre cuento la anécdota, sin dar nombre exacto de la persona, porque no estaría autorizado a hacerlo, pero yo conozco el caso, o lo viví en carne propia, el caso de una empresaria muy, muy importante, dueña de una naviera en Chile, diría que una de las personas con mayor patrimonio en Chile, que vino a Asunción con la idea de hacer una inversión inmobiliaria en oficinas corporativas en nuestro edificio. Y se alojó en el Sheraton y quiso venir caminando desde el Sheraton a nuestra oficina. Y cuando llegó me lo dijo así abiertamente, Gustavo.
Me dijo, Gonzalo, te agradezco, la presentación que me has hecho es interesantísima, las tasas son interesantísimas, mi país me está pidiendo salir a invertir afuera, porque Chile en el contexto en el que estaba en ese momento, y a lo mejor continúa, no era un momento, no la invitaba a ella a seguir invirtiendo en Chile, pero me dijo, pero tampoco voy a invertir acá, donde caminar desde el Sheraton acá me lleva a no tener vereda o siento que hay una falta de infraestructura que me lleva a no querer hacer inversión. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, o eso es lo que en el momento de la verdad, esas son las cosas que ocurren. Y vos sabés que me dice un periodista, me dice, yo siempre digo que Paraguay, que Asunción es la capital más fea de Latinoamérica, la más fea. Una ciudad rota que a lo largo del tiempo no mejoró, la infraestructura, el plan urbanístico, nada mejoró, nada. O sea, sucia, por el lado que le mires, es triste, ¿verdad? Queremos aplaudir y no podemos aplaudir. Queremos mejorar, no podemos mejorar. Los planes no están. Ayer le estuve escuchando en una entrevista, yo venía de la zona del Pané y le escucho a la tarde a la ministra de Obras Públicas. Como siempre, todo es verso. Estamos haciendo, vamos a hacer, estamos estudiando. Y justamente le tocó el periodista y le dijo la falta de infraestructura que no tenemos en la capital y en el Gran Asunción, área metropolitana. Y no, que ellos están viendo para llevar, o sea. Por eso hablé yo del sincericidio que tiene que tener el gobierno y un plan y de contarnos, contamos con este presupuesto para poder llevar adelante. Sí, mira, primero aclararte algo, porque la verdad es que creo que lo debería haber hecho al comienzo de la entrevista. Yo soy mendocino, hace 23 años que vivo en Paraguay. Mi esposa es paraguaya, mis hijos paraguayos. Yo me siento un paraguayo más y soy un agradecido con este país, porque también hay que decir las cosas buenas, la estabilidad macroeconómica y el poder dedicar el 90% de mi tiempo a trabajar y no a las contingencias como me hubiera ocurrido en la Argentina, el país donde nací. En la Argentina es a la inversa, el 90% del tiempo te dedicas. Pero estoy de acuerdo con vos en que estamos con alguna falencia, porque lo que no quiero es que se entienda como que estoy muy en criticar el país. El país me parece un lugar extraordinario, soy un enamorado de Paraguay y un agradecido, sería un desagradecido si no tengo que reconocer realmente la plataforma que me ha dado para poder crecer y la prueba de que creo en Paraguay es que sigo invirtiendo, como lo dijiste al principio de tu entrevista. Pero tengo que coincidir con vos en que las prioridades muchas veces no se entienden, ¿no? Es decir, no quiero meterme en un lío tampoco con los empresarios que están haciendo todas las inversiones en la zona de Chacoí, pero digo, me voy y cruzo el puente, el nuevo puente que se ha hecho Héroes del Chaco. Héroes del Chaco para conectarse con la zona de Chacoí. Y realmente es espectacular, es una obra de infraestructura muy necesaria, pero vuelvo a decir, ¿cuáles son las prioridades? ¿Dónde está el plan estratégico para haber hecho primero ese puente que el desagüe pluvial del eje corporativo de la ciudad? Exactamente. Entonces, eso es lo que siento. Digo, empezamos a crecer en determinadas zonas y se crece. ¿Y cuáles son las obras de mitigación del tráfico para solucionar el crecimiento que se está haciendo? Entonces, es como que es difícil saber cuáles son los vientos a favor y cuáles son los vientos en contra si no tenemos un norte, si no tenemos un plan, si no sabemos hacia dónde vamos. Pero no solo es difícil para los empresarios, es difícil para el que va a comprar una vivienda. ¿Dónde la compro? ¿Cuál es la zona que todos los ahorros de mi vida estoy poniendo en comprar una vivienda? ¿Dónde compro la vivienda? ¿Hacia dónde se dirige la ciudad? ¿Dónde está el plan estratégico que me lleva a pensar que esta zona es la que yo quiero para el estilo de vida que quiero tener? Por eso, y se habla mucho viste que muchos edificios en altura. ¿Vos crees que hay una burbuja? No, no creo. No creo que haya una burbuja inmobiliaria. Se habla mucho y muchos hablan de una sobreoferta, de una burbuja inmobiliaria. Yo no coincido para nada con eso. Lo primero, para que haya una burbuja inmobiliaria tendrían que ser que todos los proyectos que se están haciendo tendrían que estar fuertemente apalancados, como ocurrió en algún momento, apalancados, endeudados, ¿no? Que se hicieran todos con deuda. Muchos de esos proyectos se están haciendo con buen nivel de preventa y con capital propio, con capital genuino, con lo cual eso para mí ya descarta
el problema de que tengamos un problema de una burbuja inmobiliaria como ocurrió en otros mercados y el más trascendente fue en el 2008 en Estados Unidos. Pero sí creo que hay un volumen de unidades que están ingresando en el 2024 y 2025 al mercado que nunca lo hemos visto antes. Sí. O sea, va a haber un volumen, un stock muy grande. Sí. Eso va a llevar a que los inversores muchas veces tengan las rentabilidades menores a las que les prometieron y van a tener rentabilidades a lo mejor por un par de años, rentabilidades más bajas que lo que tenían como expectativa. Pero no creo en ningún caso que haya una sobreoferta o una burbuja inmobiliaria. Creo que todos los departamentos que se van a terminar en la calle, en la zona del eje corporativo, cerca del eje corporativo de Asunción, se van a alquilar porque la gente empieza a cambiar su estilo, va a resignar espacio en sus viviendas, como en todas las capitales del mundo. Esto no es que el paraguayo esté inventando algo nuevo, esto pasó en el mundo. Van a resignar espacio por tener una cercanía a su lugar de trabajo y a tener una mejor calidad de vida. La ciudad va a ser lo que le amplíe su departamento. ¿Qué quiero decir con esto? Y yo no voy a estar metido en mi departamento todo el día, me voy a cruzar enfrente y voy a ir al gimnasio, voy a bajar a tomar un café al café que está enfrente. El vivir en la ciudad te lleva a tener un espacio alrededor de tu departamento que te amplía esa unidad de departamento. Entonces ya no necesita tanto espacio, sí necesito estar cerca del lugar donde trabajo por razones que son de público conocimiento. Sí, y lo mismo tu hijo, de acuerdo a qué colegio entran. O sea, en base a eso te moves. Porque tampoco no está resuelto el plan vial. No está resuelto. De hecho, el tráfico es un tema importante. Asunción no tenía un problema de tráfico y hoy lo tiene. Sí. Para ir a cuentas y no a cuentos, a cosas muy concretas, en el año 2012 Paraguay tenía todo Paraguay 900.000 vehículos. Uno puede ver en internet, en el registro del automotor, tenía 900.000 vehículos en todo Paraguay y 8.500 ómnibus en ese momento. Que era el transporte público pasajero que tenemos, son los ómnibus. Hoy Paraguay tiene 2.950.000 vehículos, más de 3 veces, y tiene 9.000 ómnibus, probablemente en peor estado que lo que estaba en el 2012, porque también es... ¿Creció menos el transporte público? Muchísimo. El transporte público creció menos del 10%, mientras que se multiplicó más de 3 veces el parque automotor. Claro. Y esto va a seguir ocurriendo. Muchas veces he tenido discusiones con amigos. Me acuerdo de una discusión con un amigo senador que me decía que yo estaba en contra de que siguieran entrando los autos usados, y me decía, vos tenés que ser más sensible y entender que todo el mundo tiene que tener acceso a autos. Y yo no creo en eso. Yo creo que en los grandes países, los países desarrollados, lo que tienen es que la clase media alta puede transportarse en transporte público de pasajeros y no tener el caos de tráfico que tenemos en Asunción hoy en día. El tema del tráfico, Gustavo, es un tema que es grave en el mundo entero. Es decir, hoy en promedio en todas las capitales del mundo la gente se pasa entre 2 y 3 horas por día dentro del vehículo. Es decir, no es casualidad que Google sea la empresa que hoy está trabajando en autos autónomos, en tener un auto que se maneje solo, que más avanzado esté en esto, en vez de Ford o Volkswagen. Nunca nos hemos preguntado por qué Ford o Volkswagen no está trabajando en el auto autónomo y está trabajando Google. Bueno, la respuesta es fácil, es Ford o Volkswagen, les es absolutamente indistinto si yo compro un Ford o si se maneja solo o lo manejo yo. Él vendió un auto. A Ford lo que le puede llegar a interesar es que yo quiera financiar el auto y entrar en el negocio de la financiación, pero que el auto se maneje solo a la empresa, al flujo de la empresa, no le afecta en nada, mientras que a Google sí. Porque si te pones a pensar, Google lo que vende es nuestro tiempo navegando por el navegador de Google y vendiendo publicidad o vendiendo nuestra atención. Entonces, que nos pasemos 3 horas más por día navegando en Google puede ser muy interesante para Google, mientras que para Ford les es absolutamente intrascendente. Por eso es que es un problema, lo que te quiero poner con este ejemplo es que es un problema en todos los lugares del mundo, que lo tenemos agravado acá en Asunción por no tener buen transporte público de pasajeros. No, eso es lamentable. O sea, ahora vi que lo nombraron a un nuevo viceministro de Transporte. Me impresionó bien en las entrevistas que lo escuché hablar. Ojalá realmente, dijo que en 90 días van a empezar a haber cambios. O sea, tampoco yo no creo que vaya a solucionar, pero
dijo que van a haber importantes cambios en 90 días. O sea, ojalá. Me cuesta creer, porque hoy ya no creo más nadie. Yo ya no creo más nadie hoy. O sea, así como yo creo que gran parte de la ciudadanía ya no cree más nadie. Bueno, hay posibilidades de hacer cambios, hay posibilidades de mejorar, pero la verdad es que son cambios que requieren lo que comenzamos cuestionándonos, si hay un plan estratégico. Sí. Porque digo, ¿por dónde comenzaría? ¿Qué es lo que haría? Yo digo, hoy vi, sin dar nombre específico, pero hoy vi el único banco que tenía presencia en el centro antiguo y que tenía su casa matriz en el centro antiguo, vi que ha tomado ahora una de las esquinas más importantes de acá de la zona ya de Villamorra. Entonces Sí. digo, ¿quién está? ¿Qué banco quedó? Y por eso hay que ir a las cuentas y no a los cuentos. ¿Qué banco quedó con su casa matriz en el centro antiguo? Exactamente. Ninguno. Entonces lo que digo es, a lo mejor el BNF creo que es el único, pero el resto de los bancos tienen toda presencia, ya se han venido todos hacia la zona del nuevo eje corporativo. ¿Por qué? Y porque la verdad es que hoy transportarse hasta el centro, ir y volver, una reunión de ir y volver hasta el centro es absolutamente imposible. Son 2 horas o más de 2 horas de Un tráfico. dolor de bola, te cuento. Sí. Terrible es. Porque el lado que te quiera manejar. Por eso- No hay franja costera, no hay, o sea, por donde te quieras ir es un problema. Absolutamente. No existe un plan estratégico vial, ¿cómo vamos a solucionar? Hoy, ¿hacia dónde está la demanda, según tu óptica? Bueno, hoy el 80% de la demanda está en ese segmento de departamentos bien ubicados y para primera vivienda entre 70 y 200 mil dólares. Y la oferta también, o sea, el 80% de los desarrolladores, nuestros pares en la Cámara Paraguaya de Desarrolladores, están trabajando en eso, están trabajando en departamentos bien ubicados, cerca de los ejes corporativos, sobre todo el nuevo eje corporativo, la intersección de Santa Teresa de Aviadores del Chaco, están tratando de estar lo más cerca posible de esa zona, y departamentos de entre 70 y 200 mil dólares. Mira, hay un dato que es muy interesante, porque muchas veces cuando uno consigue la información tiene que hacerla, la información tiene que generarla. Nosotros cuando tomábamos la decisión para hacer la tercera torre de Skypark, hicimos Skypark 1, Skypark 2, después hicimos el edificio Park Plaza. Cuando estábamos tomando la decisión para hacer Skypark 3, la tercera torre corporativa, decíamos, ¿hay demanda? ¿No hay demanda? ¿Dónde estamos? Y la verdad que nos tomamos el tiempo de contratar gente y relevar la información. Relevamos el 100% de los edificios corporativos de Asunción. Y nos dio un dato interesante. Mirá, el 35% en ese momento, perdón, 36% en ese momento de los metros, esto es prepandemia, el 36% de los metros cuadrados de oficinas corporativas estaban en el centro antiguo. La mayoría eran oficinas del gobierno o relacionadas con empresas relacionadas con el gobierno que tenían que estar en el centro. El 25% estaba en la zona de Villamorra. El primer edificio que hubo en esa zona fue el del Citibank y todos los edificios que se construyeron alrededor, la casa matriz de lo que antes era BBVA, hoy es GNB, el Banco Continental, el Mariscal López y toda esa zona, Torre de las Américas que se hizo. Digo, todos esos edificios representaban el 25% de los metros cuadrados. Y luego había un 35% en el nuevo eje corporativo, que es donde mencioné recién, Santa Teresa de Aviadores, en esa zona del Paseo de la Galería, Shopping del Sol, estaban en el 35%. Todos los demás edificios corporativos que existían en el resto de Asunción, que cuando uno lo ve, las geolocalizaciones parecen un montón, solamente representaban el 4% de los metros cuadrados. ¿Qué cambió eso? Porque vos por ahí sumás, vos decís, ¿por qué tantas geolocalizaciones y solamente representan el 4%? Y porque tenés que sumar 20 o 30 de esos edificios para sumar los metros cuadrados de una sola torre del Paseo de la Galería. Por eso son muchas geolocalizaciones, pero en cantidad de metros cuadrados hay 3 grandes ejes en Asunción. ¿Qué ha cambiado en los últimos años, de prepandemia a la fecha? Y ha cambiado que hoy hay 40% de los metros cuadrados en este nuevo eje corporativo, con algunos nuevos proyectos que se incorporaron. Y esa es la zona donde hoy la gente está buscando estar cerca a vivir. ¿Qué hace la gente? Resigna, como dijimos antes, espacio por vivir cerca de donde trabajo, de no tener que estar transportándome todo el día en el auto y pasarme 2 o 3 horas en el auto por día, que realmente es sumamente improductivo y uno se pierde gran parte de la vida en el tráfico. Vamos a un corte y continuamos.
Bueno, voy a cumplir con el auspiciante. ¿Querés emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Gonzalo, bueno, evidentemente que yo siempre digo que cuando se hacen las cosas hay que tratar de hacerlas bien, pero ni tan siquiera el censo pudimos hacer bien, porque los valores que nos reportan del censo a mí me asustan. ¿Cómo ven ustedes? Bueno, la verdad que para mí fue una gran desilusión, la verdad, el trabajo del censo. Sobre todo lo que vimos como presentaciones. Yo creo que la gente que trabaja conmigo está harto de escuchar esta frase. De hecho, en la entrevista, la segunda vez que la voy a mencionar, a mí me gusta mucho decir que lo que no son cuentas son cuentos. Y me gusta mucho basarme, y recién te acabo de contar que hicimos el trabajo en forma personal de relevar el 100% de las oficinas corporativas para tomar una decisión. Sí. Entonces yo tenía muchísimas expectativas. Uno se desilusiona más o menos en función de las expectativas que tiene con las cosas. Y yo en realidad tenía una expectativa altísima de la información que iba a obtener del censo, porque yo decía, esto nos va a dar un montón de información sumamente relevante para la toma de decisiones en el día a día. Pensemos que... Pero en todos los ámbitos. En todos los ámbitos, pero en real estate más grave todavía, en el negocio inmobiliario más grave, porque uno hoy está diseñando algo que se va a estar entregando dentro de 5 años en el mejor de los casos. Entonces, uno tiene que analizar muy bien, porque digo que hoy todo ocurre tan rápido, los cambios son tan rápidos, que tener que estar pensando a 5 años es futurología y no existe la posibilidad de construir un edificio en menos tiempo que los que se hacen hoy en día. Claro. Hay otras cosas que sí se hacen más rápido. Entonces, cuando nosotros siempre nos estábamos proyectando y pensando de que Paraguay tenía 7 millones y las proyecciones y el crecimiento, la tasa de natalidad, la inmigración, había un montón de factores que nos llevaban a pensar que hoy teníamos que estar en 7.400.000. De golpe se presenta un censo que dice que somos 6.100.000 habitantes y realmente te hace cuestionarte absolutamente todo. A ver, te hace cuestionarte, digo, yo ahora mi pregunta es, ¿qué estamos usando para sacar cuánto es el PBI per cápita de Paraguay? Que tantos años nos venimos jactando del crecimiento. ¿Estamos usando los 7.400.000? ¿Estamos usando los 6.100.000, los 7.400.000 habitantes o los 6.100.000 habitantes? Digo, hay un montón de cosas que realmente volvemos a los de antes, a esa falta de información concreta como para poder planificar, tomar decisiones y tomar decisiones de inversiones que son muy importantes. Es decir, el definir qué quiere la gente, dónde vive la gente, cuánto paga de alquiler la gente, un montón de... Entonces, cuando vemos y nos hablan de que el 94% de los hogares fueron relevados, y yo cuando hago una encuesta muy rápida y le pregunto a la gente, diría que el 80% de lo que le pregunto me dicen que por su casa no pasaron. Entonces ese es el sentido común o lo que nos hace dudar fuertemente de la información. Entonces, te vuelvo a decir, yo tenía una expectativa muy alta, por eso la desilusión fue también muy grande cuando vimos los resultados que no nos convencen. Eso es lo que te puedo transmitir. Y lo más triste, no estoy en contra de nadie, pero lo más triste es que continúa el mismo director en el mismo cargo, felicitado y puesto, y el trabajo fue deficitario, lastimosamente. A lo mejor, yo nunca soy yo soy una persona, y en esto a lo mejor me equivoco, pero soy de dar segunda oportunidad. Digo, a lo mejor lo peor que podríamos hacer es cambiar. Yo creo que lo que hay que es ver realmente de que la información sea imperfecta y que la podamos corregir, porque a lo mejor poner a uno nuevo es empezar todo nuevo y perder lo poco que tenemos de información certera o de historia de cómo fue que se hizo el trabajo. Pero que hay que trabajar en eso seguramente, porque los datos que surgieron no nos sirven para tomar decisiones. Nos pierden aún más de lo que estábamos. Veo que ellos permanecen estáticos, calladitos. No hay decir, no, acá nos hemos equivocado y estamos corrigiendo y realmente la información es esta. Porque a todos nos tiene que servir. O sea, en todos los ámbitos. Esto es inversión país. Y otra cosa que me preocupa, la rentabilidad en las inversiones. Hay empresas que prometen utilidades. ¿Será que eso sucede?
Bueno, la verdad que de vuelta volvemos a las expectativas. Nosotros tenemos en Paraguay las expectativas versus realidad, lo cual es muy grave. Yo siempre digo que muchas veces la gente se ve desilusionada no porque tengan mal servicio, sino que le habían generado una expectativa desmesurada. Acá pasa un poco lo mismo. Nosotros hoy tenemos rentabilidad, yo me animo a hablar de rentabilidad del 5% en el sector inmobiliario, en el segmento en el que estábamos hablando recién, de departamentos de entre 70 y 200 mil dólares, teniendo en cuenta todos los factores que hay que tener en cuenta, ¿no? Sí. Y me animo a hablar en un alquiler tradicional de un 5%, quizá manejando muy bien o teniendo un volumen como para hacer un alquiler temporario, pensar en una rentabilidad un poco mayor, me parecen cosas coherentes. Ahora, esa rentabilidad de un 5 o incluso un poquito mayor si es alquiler temporario, es muy buena comparada con Montevideo, ni qué decir con lo que pasa hoy en Argentina, ¿no? Entonces, son con la famosa ley de alquileres y los problemas que tiene en la Argentina, las rentabilidades son muy buenas. Ahora, cuando te prometieron el 14 y después te dan el 5, y la verdad es que la sensación es de que te fallaron cuando te están dando una rentabilidad muy buena. Hay dos cosas que me interesa mencionarte ahí, Gustavo. La primera es que Paraguay de vuelta no tiene una ley que regule al que alquila o al que se dedica al negocio de broker, ¿no? Sí. Entonces, es como que muchas veces hay personas que están asesorando a la gente que está haciendo la inversión con los ahorros de toda su vida y que no tienen la capacidad para hacer ese asesoramiento. En eso creo que tenemos que trabajar, es un desafío que tenemos que trabajar entre todos, de generar o de cada día profesionalizar más el sector de los brokers. Y lo segundo, un detalle muy importante que me gustaría dejar como mensaje a los que toman la decisión de invertir en el sector inmobiliario en este segmento, es de tener muy en cuenta las expensas. ¿Qué Sí. quiero decirte? La expensa, hoy el mercado lo tiene ya por sentado que uno alquila con IVA y expensas incluidas. Es decir, tengo un monto que tiene IVA y expensas incluidas y ese es el valor del alquiler. Ahora, un departamento dentro de un edificio que tiene, el edificio completo tiene 20 departamentos, vamos a hacer números redondos, un edificio que tiene 20 departamentos tiene expensas entre 40 y 50 millones de guaraníes. Un edificio que tiene 120 departamentos y tiene expensas entre 40 y 50 millones de guaraníes, Sí, no cambia mucho no cambia. la expensa. Lo que sí cambia es dividir por 120 o dividir por 20. Así mismo. Entonces, cuando están incluidas las expensas y el IVA dentro del valor del alquiler, el inversor le pega fuertemente en la rentabilidad el estar invirtiendo en edificios que tienen 20 departamentos, ¿no? Los edificios de 20 departamentos tenemos que ser conscientes que tiene que ser un departamento con otro estilo, otra dimensión, o la gente que quiere vivir con menos cantidad de gente y con otra amplitud y que todavía puede existir, pero que están dispuestos a pagar un nivel de expensa muy superior. Sí. ¿Sí? Entonces, como resumen, sí, me preocupa y nos preocupa. Desde la Cámara trabajamos mucho en eso porque nadie regula. Hoy en día no existe un organismo que regule lo que se prometen en rentabilidades en el extranjero. Muchas veces a los inversores extranjeros se les prometen rentabilidades que luego no se cumplen. Y te reitero, tienen muy buenas rentabilidades versus otros mercados, pero tienen una desilusión producto de que le prometieron el doble o el triple de lo que están logrando. Pero en ese contexto, entonces, desalientan la inversión extranjera. ¿Vos crees que cómo va a continuar el tema de la inversión extranjera en el Paraguay? Bueno, a ver, vamos de vuelta a las cuentas. Hoy, en ese segmento, entre 70 y 200 mil dólares, el 74% de los que compran son inversores. Ajá. El 26% son personas que compran para vivir o le podemos llamar usuarios finales, ¿sí? O sea que ese 74% de los que están comprando son inversores. Ahora, ¿de dónde son los inversores? Y los últimos años, gran parte de esos inversores han venido de la Argentina. Siempre me gusta decir que la mejor gerente de marketing que ha tenido Paraguay en los últimos 20 años es Cristina Kirchner, que ha hecho muchísimo para que Paraguay reciba muchísima gente. Y bueno, esos inversores argentinos, la gran pregunta que nos hacemos hoy, cuando Milei empieza a dar algunas señales en lo económico, porque claramente está haciendo las cosas mejor desde lo económico que desde lo político, cuando Milei empieza a dar buenas señales en lo económico en la Argentina, ¿qué pasa con el flujo de inversores que venían de la Argentina a Paraguay? Bueno, en lo personal,
pienso que va a seguir el flujo e incluso, por lo menos por todo este año, e incluso se puede incrementar. ¿Por qué? Porque teníamos, o lo que percibo del mercado es que teníamos una gran cantidad de inversores, me gusta decir, paralizados, porque el contexto con la gestión anterior del gobierno de Milei, con el de Alberto Fernández, Sí. era tan malo lo que uno vivía en el día a día en la Argentina que la palabra era la gente estaba paralizada. Venía, visitaba Paraguay, analizaba la inversión, pero llegaba a Argentina y prendía la televisión y decía, ¿qué estoy pensando en ir a invertir? Si la verdad es que no sé qué pasa mañana acá en este país. Entonces la gente estaba muy paralizada. Estas primeras señales de encontrar un orden, de encontrar una lógica, de que haya un orden de que los gastos, como tan lógico como en tu casa, ¿no? Que los gastos sean menores que lo que tenés de ingreso, bueno, empieza a dar señales positivas que la primera reacción es que le sacan esa parálisis que tenía el inversor y empiezan a venir y empiezan a poder pensar en temas como invertir fuera y tomarse el tiempo de hacer inversiones. Nosotros estamos teniendo, con un proyecto que estamos haciendo de primera vivienda en ese segmento, estamos teniendo una gran cantidad de inversores argentinos, siempre muy del norte de la Argentina. Es decir, es increíble cómo la gente de Chaco, de Corrientes, de Formosa, es como que se siente parte de Paraguay, lo conoce a Paraguay y ya tienen la cédula, ya tienen su cédula paraguaya. Es decir, al inversor te querés ir un poquito ya más al sur de la Argentina, a Salta, a Santa Fe, Buenos Aires, ni qué decir Mendoza, y es como que Paraguay todavía no existe en el radar de ellos, Sí, no sí, existe sí. para ellos. Y tiene que ver también de vuelta con otro tema que podríamos hablar horas también, que es la conectividad de Paraguay. Digo, Sí. la falta de conectividad de Paraguay con un montón de ciudades de la Argentina. Entonces, para responderte, yo creo que van a seguir viniendo inversores. Creo que hay un trabajo nuestro de los desarrolladores de ir a vender Paraguay y venderlo inteligentemente, porque lo que hemos hecho también en los últimos años es ir y vender el país como un país a un escalón del grado de inversión, Sí. un país que emite en febrero 1.000 millones de dólares, 500 millones lo emitió al 6% en dólares y emitió el 7,9 a 7,9%, 500 millones de dólares en guaraníes, cosas que son absolutamente increíbles. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Hemos fomentado que vengan a competir, no más que vengan a comprar apartamentos. Es decir, hemos vendido tan Claro. bien Paraguay que lo que hemos hecho es que un señor viene y se dice, pero si es tan bueno esto y si el contexto es tan favorable, ¿por qué solamente voy a ir a comprarte un departamento? Me quiero ir a comprar un terreno y construir yo y competirte, que es lo que ha pasado. Entonces, digo, tenemos que también contarles a esas personas que vienen que lo inteligente que es tomarse de la mano de un desarrollador local y aprovechar la curva de experiencia que hemos hecho los últimos años, porque como este ejemplo que pusimos recién de las expensas, te podés estrellar grande Sí. tratando de copiar y pegar algo que traes de la Argentina o que traes de un mercado aún más lejos. Sí. Y a mí, ¿sabe qué me preocupa? Un tema. Veo que se están haciendo mega obras acá. O sea, proyectos grandes. Y no veo que el municipio les exija plan de mejoramiento. Bueno, sí, existen, sin dar nombre, existen proyectos que me llaman poderosamente la atención, proyectos que se han hecho de obras gigantescas Sí. y que no ha habido plan de mejoramiento y que están teniendo un impacto enorme. Uno a simple vista se da cuenta del impacto que tiene en el tráfico el día a día determinados proyectos de la zona donde Sí. hemos hablado. Pero como todo, ¿no? De vuelta, me pongo ahora un poco, soy empático, me pongo en los zapatos del intendente. Digo, yo tengo que exigirle un plan de mejoramiento y el plan de mejoramiento tiene que estar en línea con qué proyecto estratégico de urbanismo. Claro. Porque ahí es donde empiezan los problemas. Sí. Vamos a dar nombres concretos. Sí. El Paseo de la Galería. Ahora va a ser un edificio. Sí, pero el Paseo de la Galería en su momento quería hacer una obra de mejorar el cruce que existe enfrente ahí en Santa Teresa y Aviadores y Sí. demás. Pero ¿qué es lo que pasaba? El Paseo de la Galería se encontró que presentó un plan y ese plan que presentó le afectaba ni más ni menos que al Shopping del Sol, que todos sabemos Sí. quién es el accionista del Shopping del Sol, y le afectaba al terreno de Horacio Carte, que estaba enfrente. Claro. Entonces, digo,
es difícil también que te aprueben un proyecto cuando te encontrás o le estás complicando la vida a dos personas como esta. Sí. Entonces, digo, hay que ponerse también Sí. en los zapatos del intendente, decir, tengo que tener un plan estratégico y decir, esto es lo que tenemos que hacer. Además, planteo esto y todavía digo, iban a hacer el plan de mejoramiento, iban a hacer el plan de mitigación, de las obras de mitigación del tráfico, pero digo, ¿sobre qué lo iban a hacer? ¿Existe en la municipalidad un plan, un plano, no un plan, un plano donde estén claramente detallados dónde están enterrados los desagües cloacales que se hicieron? No. Bueno, ahí está. Yo tengo que hacer algo a ciegas. ¿Dónde arranco? ¿Qué es lo que pico? ¿Sobre qué paso? Entonces, bueno, creo que ahí también, para no pegarle tanto solamente al gobierno, creo que ahí nosotros tenemos que en algún momento, y han habido iniciativas de la gente, de los frentistas aviadores del Chaco, y hay unas cuantas iniciativas donde como empresarios nos tenemos que poner a trabajar en dedicar tiempo a articular Sí. al ESAP, a la municipalidad, al Ministerio de Obras Públicas y tratar de ser los articuladores de que en conjunto trabajemos para armar un plan entre nosotros, por lo menos pequeños planes Claro. de pequeñas zonas, buscar un modelo. Siempre digo, el intendente que tenga la capacidad de agarrar la zona crítica o con mayor densidad de gente de Asunción y mejorar las calles, no te estoy diciendo hacer grandes obras, mejorar, asfaltar Sí. las calles, es el próximo presidente. O sea, se catapulta a presidente. Si demuestra la gestión en el lugar donde más impacto tiene visual. Y eso no ocurre, jamás ha ocurrido. No, es terrible. Realmente es terrible y preocupante. Aparte estamos viviendo, esto es una jungla. Salir a la mañana en auto es una jungla. Me estaba contando un amigo del Uruguay, un arquitecto que estuvo conmigo acá hace unos días. Me dice, Gustavo, en Montevideo, se dedica a desarrollos inmobiliarios allá. Me dice, vendí mi auto. ¿Por qué le digo? Ah, Me sale más barato andar en Uber. Saqué el cálculo, $4.000 al año yo gasto, me dice, en Uber. Y me muevo como quiero. Y si tengo que viajar, ¿dónde me voy? Alquilo un auto. O sigo andando en Uber, me dice. Tampoco a lo mejor no tengo la necesidad, a no ser que me quiera ir a un lugar específico. Pero, o sea, son cosas que van a ir cambiando. absolutamente. Eh, Absolutamente. Bueno, el Uber es todo un tema nuevo, ¿no? O sea, no sé si ustedes lo viven a diario, pero la cantidad de Uber parado en las entradas o sea, Sí. la falta de regulación también de determinadas cosas. Digo, son cosas que tenemos que mirar más allá de la semana que viene, porque Sí. son cambios radicales. Y por ahora se encuentra estacionamiento en la zona del eje corporativo, pero el que no invierta en cocheras No. en la zona del eje corporativo se encontrará el día de mañana. Hoy en determinadas zonas de Buenos Aires, donde tienen las oficinas mis socios, conseguir una cochera es más difícil que conseguir una oficina. O sea, Me imagino. es imposible, Imposible. absolutamente imposible. Y entonces eso es un tema central a tener en cuenta y está en ese plan de ordenamiento y de respeto que vos decías de cuando se va a hacer una obra, hacerla con lo que exige la ordenanza que vigente. Sí. Sí, y aparte se pasan modificando. En vez de dar incentivo a mayor cantidad de estacionamiento, continuamos con la modificación de las ordenanzas de acuerdo al cliente. Sector financiero, principal competidor del sector inmobiliario. Sí, lejos. A ver, durante la pandemia el mundo entero, no fue únicamente Paraguay, el mundo entero tuvo que subir, tuvo que emitir, tuvo que gastar, tuvo que generar lo que la economía no la generaba, porque no hemos olvidado, pero estaban todos los aviones en tierra, es decir, vivimos en un mundo que se paralizó de golpe. Todos se pusieron a emitir, eso generó un recalentamiento de la economía a nivel mundial y todos tuvieron que después salir a subir las tasas para resolver el problema inflacionario que se generó a nivel mundial. Esto nos llevó a que hoy en día el principal competidor que tenemos los desarrolladores no es un señor que construye otro edificio al lado que sea más lindo que el que estoy construyendo yo. El principal competidor que tenemos son los bancos, porque yo te acabo de hablar de rentabilidades del 5%, que son rentabilidades que vos las conseguís con un CDA en un banco de primera línea
en un plazo no muy razonable. Entonces digo, ¿por qué me voy a meter a comprar un departamento y preocuparme por estar alquilándolo y porque no se me vaya el inquilino, porque me maneje las cosas de manera correcta si la puedo tener en el banco? Es cierto que esa cuenta es una cuenta que está mal hecha porque se tiene que tener en cuenta la plusvalía del valor en el tiempo. Vos depositás 100.000 en un CDA y al año retirás 100.000. Mientras que si depositas 100.000 en un departamento bien ubicado con un nivel de terminación y demás, lo lógico sería que tenga una plusvalía de valor en el tiempo y asegurarte que ese 5% lo vas a tener. Porque lo que te puede pasar con un CDA es que hoy obtenés el 5%, pero cuando vas a renovar está en el 3% la tasa. Te estaba por decir. Entonces, lo que digo es, pero hoy sí, el sector financiero es un gran competidor del sector inmobiliario. Y lo que tenemos ahí, Gustavo, interesante para analizar es qué pasa el resto del año. Porque en diciembre los pronósticos hablaban de que la Reserva Federal en Estados Unidos, que finalmente es quien marca el nivel de tasas en el mundo, iba a hacer 3 recortes de tasa durante este año. Y comenzamos este primer trimestre del año con algunas señales y todos se pusieron muy ansiosos cuando las señales de inflación no daban como todos esperaban. Entonces, hasta te diría que todos suspiraron con alivio cuando no se tocaron las tasas al alza, ¿sí? Entonces, ¿los recortes se van a dar? Sí, se van a dar, pero creo que van a ser más moderados y van a ser menos cantidad de recortes que lo que estaba pronosticado en diciembre. Y como resumen de esto, creo que vamos a seguir teniendo durante todo el año un gran competidor que es el sector financiero. Vamos a seguir teniendo un gran competidor, sobre todo para ese inversor local, porque el inversor que viene de la Argentina no tiene muchas veces la alternativa de depositar en el banco. Los bancos están muy quisquillosos con lo que es cumplimiento normativo y entonces le es más complicado y le es más fácil comprar un departamento finalmente al inversor que viene de la Argentina. Pero el inversor local... Y no nos va a estar mirando a los desarrolladores inmobiliarios como opción y va a seguir mirando al sector financiero por las tasas que le están dando. Sí. Vamos a un corte. Gonzalo, la tendencia a nivel mundial, ¿cómo ven? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué se vislumbra? En este sector nuestro, en el sector inmobiliario, las tendencias van muy en línea a profundizarse más lo que hablamos cuando hablamos de la demanda, dónde está hoy la demanda. Yo creo que la tendencia es que sigamos viendo gente que va a resignar espacio por vivir más cerca de su lugar de trabajo y tener una mejor calidad de vida, donde la ciudad le extiende su unidad, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo departamentos cada vez más chicos, va a haber un cambio cultural. Si nos ponemos a pensar hace muchos años atrás, el que no velaba a su familiar en su casa era un desalmado. Hoy no existe más eso de velar en la casa. Son cambios culturales que se van dando. Cuando yo salí de la facultad, si mi papá me daba el monto equivalente a un departamento, yo no pensaba en alguna otra cosa que comprarme un departamento. Hoy a lo mejor a tu hijo le da ese monto y no lo ve más por 5 años, se va a pasear por el mundo, no piensa en comprarse una unidad, porque no sabe dónde va a vivir dentro de 5 años. Entonces hay muchos cambios culturales que se van dando, pero fundamentalmente se va a cambiar ese concepto de acumulación que nosotros tenemos. A mí me gusta decirle a mis pares dentro de la cámara y hablar cuando hablo con amigos desarrolladores, decirles... Nosotros vamos de viaje y voy a poner un ejemplo de un destino que muchas veces vamos a Miami, para decir un destino bastante común, y decimos está lleno de argentinos y de paraguayos en Miami. Y la verdad que no, que en Miami hay gente de todo el mundo. Nosotros vamos a los lugares donde van los argentinos y los paraguayos, entonces nos da la sensación de que está lleno. Y es así, ¿por qué? Porque cuando uno va al Sogra, Gustavo, a ese outlet de descuentos tan famoso que existe en Miami, ¿alguna vez te encontraste a un japonés caminando con 2 valijas llenas de bolsa o con un carrito lleno de bolsa? No, porque el japonés no tiene ninguna posibilidad de volver a Japón con 2 valijas más de las que se fue de Japón. Lo único que lo ves a lo mejor es comprando el cobertor del celular en Louis Vuitton y todos decimos los japoneses son millonarios por comprar en Louis Vuitton. No, lo que están comprando es lo único que van a comprar durante todo el viaje. Porque después llegan a una unidad súper compacta. Nosotros somos el único país donde todavía tenemos unidades de vivienda donde tenemos, no sé... Vos mirás y muchas veces la gente tiene 4, 5, 10
abrigos en un país donde hace frío una semana al año. Con suerte. Entonces, eso es lo que va a ir cambiando. Esa es la tendencia que va a ir cambiando y vamos a ir viendo que cada vez la gente vive más cerca del lugar de trabajo, en unidades más compactas, con menos acumulación de prendas, con menos acumulación de bienes y disfrutando más de viajes, disfrutando más de comida, disfrutando más de placeres, viviendo más el día a día más que acumulando. Y lo que decís vos del auto es una de las cosas que va a ocurrir. Eso de tener tantos autos y cada vez uno va a tener menos y va a manejarse va a usar el auto como usa otras cosas, ¿no? Claro. Cuando lo necesito lo uso y si no, no tengo que estar pagando los costos del auto. También es cierto que todo tiene que ver con todo. Cuando vos tenés un lugar como Uruguay, que mencionaste vos recién, donde la patente anual te sale mucho más que el monto que vos dijiste, y bueno, ni te digo si tenés un auto de alta gama. Acá, ¿cuánto te sale la patente de un auto? Podés tener el auto más caro de Paraguay y después vas a Guarambaré y por 200.000 guaraníes pagaste la patente de todo el año. Entonces eso te permite acumular. Pero esas son cosas que van a ir cambiando y que nos van a ir haciendo replantearnos. Pero lo concreto de las tendencias del mundo es esto de vivir en lugares más compactos y más cerca para tener una mejor calidad de vida, donde las ciudades se van a ir desarrollando alrededor de estos departamentos y dándole servicios y ampliando. Te amplía la ciudad, sí. Te amplía tu unidad. Y acá tenemos un gran deber. El desarrollo de la franja costera, que está trancado, que no hay visión, no hay lo mismo que el Ministerio de la Vivienda. Seguimos sin políticas habitacionales, que a mí me preocupa terriblemente. Seguimos con el pensamiento de que hacer casitas es política habitacional. Eso no es política habitacional. Y en base a lo que estás diciendo, acá nosotros tenemos un desarrollo muy grande, un desafío muy grande para la capital, que nos lo estamos llevando adelante. Y bueno, vamos a ver en dónde te culmina todo esto. Lastimosamente. Gustavo, yo me gustaría terminar agradeciéndote por invitarme al programa. Me gustaría culminar también agradeciéndote por tu lucha, por todos los días tomarte el tiempo de poner sobre la mesa temas que nos pasan desapercibidos y que hay que pelear y no podemos seguir viéndolos como parte del paisaje, como usé el ejemplo en la entrevista. Sí. Y finalmente no quiero dejar de decir que quiero ir en la línea tuya de criticar, de poner sobre la mesa, de decir nos tenemos que ocupar de determinadas cosas, no podemos ser miopes con determinadas cosas que son tan evidentes, pero también no quiero dejar de decir como argentino que soy un agradecido de lo que me ha dado Paraguay, porque pecaría de desagradecido si no reconozco que realmente es un país extraordinario para trabajar, para vivir, y esto que estamos haciendo es tratando de mejorar aún más lo que ya tenemos. Esa es la idea. Como yo siempre digo, mi enfoque está en tener un país mejor. Mis queridos amigos, bueno, espero que les haya gustado el programa, abierto a todas las críticas. Como siempre digo, es la forma de construir, no tenemos otra forma de construir. Nos vemos el próximo miércoles.